amigos y bienvenidos nuevamente a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Soy Dalia Dinsi y es un privilegio para mí compartir esta siguiente hora con ustedes. Ya como saben, este programa es de un panel y un panel muy especial porque Dios ha traído a nuestros amigos, hermanos en la fe, expertos en el área. Los llamo expertos porque conocen bastante bien en lo que es el libro de Apocalipsis, lo que son las señales, los símbolos y esas cosas que nosotros vemos que muchas veces no sabemos lo que significa, pero gracias a Dios, Pastor Carlos Muñoz está aquí con su amada esposa, Cicely, bienvenida. Gracias. Y también el Pastor Héctor Delgado, bienvenido nuevamente. Gracias. Sabe que el primer programa fue de suma alegría para mí y bendición para mí. Amén. Qué bueno. Sí, espero que para ustedes también. Amén. Amén. Y también para el público que nos mira, ¿no? Sí, Amén. sí. Nos tenemos que gozar en las cosas del Señor. Entonces, al saborear y gozar, podemos compartir, las otras personas van a querer lo que Gozar. tenemos. El gozo del Espíritu. Amén, así es. Bueno, vamos a repasar qué fue lo que aprendimos el primer programa, Muy bien. que fue la introducción al libro de Apocalipsis. Muy bien. Leímos Apocalipsis 1 al 3 como introductorio, ¿verdad? Sí, empezamos con el concepto de que es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Apocalipsis es el libro dado para que Dios está revelando, está destapando, está manifestando, está divulgando un mensaje para su iglesia, y vimos que es la revelación de Jesucristo, que nos ayuda entonces a romper con el miedo, a romper con a veces pensar que el libro Apocalipsis no es cristocéntrico, y abriendo ya rompe con la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es un punto muy importante, que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús para nosotros. Así que cuando decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, entonces el libro de Apocalipsis es para nosotros, ¿verdad? No es un libro excluido, ni es un libro que se debe poner a un lado, porque al igual que los evangelios y todo lo demás ha sido revelado, esta revelación viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero vamos a orar, ¿verdad? Sí, amén. Vamos a empezar a orar. Sí. Héctor, ¿no? ¿Una Sí, oración? elevemos una oración. Padre, gracias te damos Gracias. porque Amén. hasta aquí tú nos has ayudado. Amén. Rogamos que las partes que continúan de este interesante programa redunden para el beneficio espiritual de nuestros amigos que nos miran y nos escuchan. Y para cada uno de nosotros, Señor, siempre hay un espacio para crecer en la vida espiritual. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y entonces estábamos comentando que la revelación de Jesucristo, y a las personas que nos están viendo, lo que queremos es que se sientan que estamos en la sala de su casa. Queremos que se sientan que estamos nosotros estudiando con ellos, que estamos nosotros así mismo, como tú mencionaste, yo fui bendecido. Yo llevo quizás 10 años que le entregué mi vida al Señor. Entonces, siempre que lo abrimos, siempre vamos a recibir una bendición, y lo que queremos es que las personas que nos están viendo se sientan a disfrutar con nosotros, a estudiar con nosotros, y que sientan también la misma bendición, ¿verdad? Que vean el libro de Apocalipsis como un libro accesible, que vean un libro del Apocalipsis como un libro que nos tiene una gran bendición, y como habíamos hablado, habíamos resaltado el asunto de la esperanza, ¿verdad? O sea, dentro de un mundo de incertidumbre, dentro de un mundo caótico, dentro de un mundo de miedos, hay esperanza, porque es la revelación de Jesucristo. Y a ver, le voy a preguntar, a ver, hubo 5 etapas por el cual el libro llegó. A ver, ¿cómo empezó? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Dios a Jesucristo. De Jesucristo. Dios. ¿Quién se lo dio a Jesucristo? Dios. Dios. Padre. Dios Padre. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. ¿Y Jesucristo se lo dio a quién? A Juan. No, Antes de Juan todavía no. al ángel. Al ángel. Al ángel. Y luego se lo Al dio a ángel. Juan. Al ángel se lo dio a Juan. Juan, ¿qué hizo con él? Escribió. Lo escribió. Y lo envió Lo escribió un libro y lo envió a quién. Envió. a las iglesias. Amén. Muy bien, exactamente. Eso Creo exactamente. que estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Amén. Y a ver, había también una maldición por leer el libro de Apocalipsis. No. No. Al ¿Cuál era? contrario, una Bienaventuranza. bendición, Una bienaventuranza, una bendición, ¿verdad que sí? A los que, a ver qué cosas. Bien, ¿quién recibe la bendición? ¿Y quién lee? Los que leen, Leen y los que oyen. los que oyen y sobre todo los que Que guardan. los que guardan. Ese tesoro, como hemos mencionado, el libro de Apocalipsis como un tesoro que el Señor está por nosotros. ¿Y por qué? Porque el tiempo está Cerca. cerca, ¿verdad? Esto es un mensaje
como podríamos decir, Héctor lo mencionó, un mensaje de urgencia, ¿verdad? Así es. Que se nos está trayendo diciéndonos, mire, este asunto es serio, este asunto viene y Dios entonces nos está preparando, ¿verdad? Y siempre es bueno también hablar del propósito. El propósito de la revelación es porque el tiempo está cerca y dice aquí que Dios quiere darnos las cosas que deben suceder pronto. Así que eso influye de que si usted es un cristiano, es una persona que está estudiando la Biblia, no importa cuánto tiempo lleves, es no decir, ay, yo lo dejo para después. No, este mensaje es para ahora, especialmente cuando empecemos a entrar en los marcadores históricos que nos da la Biblia. Vemos que verdaderamente la mayoría de las cosas de Apocalipsis se han cumplido, ¿verdad? Sí. Es muy poco lo que falta para nuestros tiempos. Entonces, esto nos debe dar un sentido de querer hacer estos tipos de grupos pequeños, Estudiar, en los compartir. hogares, venir y estudiar, y vemos que es accesible. Sí. Definitivamente en grupos pequeños uno puede dialogar y compartir y crecer juntos. Y luego, pues en grupos más grandes, obviamente sí crecemos, pero es bonito Hay un poder calor compartir. especial ahí en el grupo. Exactamente. Sí. Sí, y da espacio para preguntas, para entender, porque hay veces que quizás yo he visto algo de una perspectiva y otra una persona que está... Sí, lo otra ve presentación. Exactamente. Tonos. Aquí, por ejemplo, yo me siento como un estudiante también, porque al tener a Héctor aquí, pues yo como siempre lo he escuchado desde que empecé mis primeros pasos, pues a mí me ayuda también a pulirme, ¿verdad? Sí. Y saber cuáles son las necesidades, porque no estamos siempre hablándole a un público nada más, estamos tratando de llevarle este mensaje a todas las personas que lo puedan entender. Y ninguno se gradúa de aprender, ¿verdad? De No la hay un Biblia. punto en el que digamos, ya llegamos y llegamos. terminamos. Aprendemos, es verdad. En la misma línea de la revelación, es bueno destacar que como revelación el Apocalipsis comporta buenas nuevas. Amén. Y son buenas nuevas porque provienen de Dios y procuran darnos certidumbre y esperanza en medio de un mundo conflictivo, caótico y contradictorio como el que vivimos. Saber que esto no es lo único que nos tocará como suerte mientras vivamos y luego a nuestros hijos. Es alentador saber que hay un plan, un propósito que como en una línea recta nos encaminamos hacia el propósito final de la revelación, que es mostrarnos el mundo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Y qué palabras tan bonitas refiriéndose a un libro que ha provocado tanto miedo, bueno, no el libro, pero la manera que La manera en que muchas se veces, explica. exactamente, que lo presentamos porque nos enfocamos en las bestias, en las imágenes y no nos enfocamos en lo bondadoso que es Dios al hacer provisión para nuestra salvación. A veces lo quieren hacer anticristocéntrico en vez de ser Exactamente. cristocéntrico, Sí, ¿verdad? exactamente. Que aunque como mencionamos en el programa anterior, sí está estos conceptos de la bestia, el anticristo y estas cosas, y son importantes entenderlas y saberlas. Vamos a ver por las advertencias que se nos da en el libro de Apocalipsis, pero sobre todo el fundamento, el héroe, el mensaje, todo se centra en Cristo, ¿verdad? Amén. Se centra en Cristo, así que... Cabe destacar que Cristo como personaje principal no está solo en el Apocalipsis. Diríamos que el protagonista secundario es el pueblo de Dios, Sí. a quien favorece y tiene como foco la revelación, porque la idea es instruirlo a Para ellos. nosotros, Claro, sí. de ellos depende y de su entendimiento de la revelación, el bien que Dios quiere hacer a la humanidad. Amén. 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 Y es el lazo que hace verticalmente y horizontalmente donde se hace esa conexión Claro, del cielo a la tierra, para que... luego hacia Amén. los demás. Es lindo, es precioso y me gusta el Apocalipsis porque aquí nadie puede venir al Apocalipsis diciendo, yo sé lo que hay aquí. Es que es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Sí. Yo sé que Héctor lleva más tiempo que yo, llevo quizás 10 años y yo creo que lo estudio casi todos los días y todos los días veo algo nuevo. Todos los días veo un enfoque nuevo y se va profundizando. Y Algo es que mejora ya el entendimiento que se tiene. todo el tiempo. Que eso es uno de los aspectos más importantes porque ese es el crecimiento. Yo no puedo, 10 años después de haber leído el Apocalipsis númeras veces, seguir concibiendo las ideas y el desarrollo mismo de las ideas de la misma manera. Realmente un tema así, repetido, con palabras exactas, nadie quisiera escucharlo 3, 4 veces. Pero si el enfoque crece y se desarrolla, Exacto. realmente la bendición se está expandiendo Sí. y esa es la idea. La luz del justo es como la luz de la aurora, luz de va la en aurora. crecimiento. Hoy entiende, mañana entiende más y pasado entiende más. Amén, Por eso amén. la verdad
en Él se proyecta como nueva cada día. Amén. Y eso nos ayuda a entender que estamos creciendo nosotros, ¿verdad? Sí. Si Sí. estamos estancados, si no estamos sacándole cada vez, a medida que vaya pasando el tiempo, Cada vez un más. entendimiento más profundo, un deseo más profundo, Así nos es. indica que esa relación con Cristo está falto, porque siempre es bueno recordar, ¿verdad? Las profecías nos salvan. El que salva es Cristo Jesús. Amén. Él es el Salvador. Pero cuando Pero hay que tenemos a Cristo, conocerlo. vamos a escuchar las profecías, ¿verdad? Amén. Porque es su mensaje para nosotros, para Sí, dirigirnos. su Así que hoy nos queremos enfocar en el tema de hoy, a empezar con algunos fundamentos, ¿verdad? Los métodos de interpretación, de cómo podemos empezar a entender, ¿verdad? Ya dimos, como quien dice, la introducción, Sí. el mensaje para animar a las personas que nos están viendo para que sepan, oye, esto yo puedo seguir esto, yo puedo entenderlo. Entonces hoy queremos entrar un poquito más con algunos conceptos que nos van a ayudar para entender cómo lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? Y creo que un buen versículo para empezar es Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 33. Este versículo es 43 o 33, Jeremías 33. A veces la gente se pregunta, entonces, ¿qué yo necesito para entender el Apocalipsis? ¿Qué necesito para accesar el Apocalipsis? Jeremías Sí. capítulo 33, Versículo. versículo 3. Y Oh, esto, sí. Wow. ¿lo sí. puedes leer, amor? Claro que sí. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que me encanta este versículo, es uno de mis versículos favoritos porque como habíamos hablado, a veces las personas piensan esto es demasiado difícil, complicado, yo no tengo estudios, yo no tengo la capacidad. Dios nos enseña aquí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, difíciles que tú no conoces. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para poder tener un Clamar a entendimiento Dios. de la Biblia? Pues clamar, Adiós. ¿verdad? Necesitamos un corazón dispuesto a aprender, ¿verdad? Un corazón dispuesto a aprender, a no venir con nuestras ideas preconcebidas, con las cosas que a veces arrastramos, sino venir y decir, oye, yo lo que necesito es que Dios me hable, que Dios me revele. Y para eso, la Biblia, ¿verdad? Necesitamos una Biblia. Sí. La Biblia es fundamental, es clave para que nos pueda empezar a entender, porque, por ejemplo, vamos a tocar un punto. Las bestias, ¿verdad? El dragón, las plagas, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros podemos ir entendiendo estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros entonces dejar que la misma Biblia, ¿verdad? Lo fundamental, una buena actitud y la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para ir entendiendo estas cosas? ¿Y con qué símbolo a ustedes les gustaría empezar? Para empezar a hacer una probadita de lo que va a venir para que... Yo le digo que es como que darle una cosquillita a las personas que nos están viendo, para que ellos no se desesperen y digan, vamos a ir tocando todos estos temas, pero es bueno para ya echando ese cemento. ¿Qué concepto quizás les gustaría empezar? Bueno, siempre ahí la Biblia menciona en Apocalipsis 12 sobre un dragón. Ok, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el dragón. Cuando pensamos en un dragón, ¿en qué piensan ustedes? Yo pienso en un dragón y yo pienso en China. ¿Por qué pienso en China? Porque su símbolo es... Parte de su identidad nacional es un dragón. Exacto, ¿verdad? Porque los animales representan naciones y China se conoce por el dragón. Pero pregunta, ¿será que podemos nosotros entonces utilizar, será que es peligroso a veces utilizar el conceptos y conocimiento contemporáneo para tratar de interpretar la profecía? Buena pregunta. Bueno, ese es un aspecto que es importante a la hora de abordar el Apocalipsis. Es obvio que este libro se escribió en un contexto histórico muy particular, el primer siglo. Si Dios quería comunicar algo a su pueblo, no podía utilizarlo con fraseologías o en un contexto de expresión distinto al que era normal y entendible para ellos. Naturalmente Dios tuvo que estructurar el mensaje en una forma que era comprensible para ellos. Claro, es obvio que el símbolo en sí mismo entraña una intención, ocultar una realidad, pero no al destinatario, sino al enemigo del destinatario. El símbolo tiene un objetivo. ¿Por qué no decir Satanás, sino el dragón? Bueno, la Biblia de hecho identifica al dragón como Satanás, pero no siempre tenemos la suerte de que el símbolo apocalíptico es explicado así, en forma explícita, en forma inmediata. A veces hay que acudir a un estudio un poquito más de fondo para poder dar con la realidad que se proyecta a través del símbolo. Y vamos ahí mismo usando el dragón, ¿verdad? Vamos a ir al versículo donde nos dice que el dragón
es que el dragón es Satanás. Eso es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Queremos mostrar que la Biblia es su propia intérprete, ¿verdad? La Biblia es su propia intérprete. Nosotros es el manual, es el mapa, es el GPS por el cual el Señor nos guía. Apocalipsis 12, amor, ¿puedes leer del 7 al 9? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, entonces nosotros, como muy bien mencionó Héctor, nosotros mismos dejamos que el mismo texto nos explicara, que nos explicara que el dragón es el diablo. El dragón es Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás si yo fallo en entender los símbolos, quizás voy a fallar en entender y caer en el engaño, ¿verdad? Por ejemplo, es evidente que no va a comprender el mensaje. Sí, igual miramos la historia del pueblo de Israel, ellos no estaban preparados, ellos tenían todas las profecías, tenían todos los escritos, y cuando el Mesías vino la primera vez no estaban preparados para el Mesías, no entendieron, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que dejar que la Biblia misma sea la que nos explique, que nos dirija, que nos enseñe estos conceptos, porque si notaron aquí decía el Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, si el mundo entero está siendo engañado por Satanás, obviamente no va a querer Satanás que leamos. Y de hecho, yo me atrevo a decir que parte de la razón por la cual, vamos a ver más adelante, el mundo entero está engañado, es porque no estamos estudiando la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis. Cabe decir en ese contexto que la magnitud de la revelación revela la magnitud del engaño. Una revelación que nace en forma tan evidente en Dios mismo, una preocupación que genera una iniciativa en Dios a través de su Hijo, el ángel Juan, todo un proceso y todo un libro estructurado como este. Es evidente que ante los engaños del mundo, primero, había que codificar o proteger el mensaje. Y segundo, había que dar una revelación en forma urgente, porque ante los engaños que imperan en el mundo, es evidente que era necesaria. Quiero un detalle, ahora que hablaron de los símbolos, no siempre, como dije hace un momento, el símbolo se explica en forma inmediata en el Apocalipsis. A veces tenemos que salir del Apocalipsis. Ahí surge un principio de interpretación, y es que en el Apocalipsis prácticamente confluyen, se encuentran o terminan casi todos los demás libros. De hecho, algunos estudios demuestran cientos de referencias solo en un libro tan pequeño de porciones del Antiguo Testamento. Eso indica que Juan sí está mirando visiones, las está describiendo, pero las está estructurando en un lenguaje que está muy anclado en las revelaciones anteriores. Y eso permite que el lector, aunque lee símbolos y términos a veces muy complejos, periodos y así, puede hacer la conexión de la identidad. Pero pensemos, por ejemplo, rápidamente en un símbolo que se menciona en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el versículo 16. En esta visión, Juan ve a Jesús. La descripción evidentemente destaca la divinidad del Hijo, pero es una descripción un tanto curiosa. En el verso 16 dice, en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Hay una expresión que es la más compleja de todas. No es que el rostro, ya sabemos que en el Evangelio de Mateo su rostro, él resplandeció como el sol. Las estrellas en el mismo Apocalipsis se explican, son los ángeles o los mensajeros que son los destinatarios del mensaje a las iglesias. Pero no hay en el Apocalipsis algo que explique la espada de 2 filos. Pero en Hebreos 4:2 podemos leer un pasaje muy interesante donde la expresión aparece en forma exacta. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra en la mente del ser humano, creando división en términos de intenciones, pensamientos y actitudes, niveles de compromiso con lo que se cree. En ese sentido, entonces, nosotros podemos interpretar el símbolo de una espada aguda de 2 filos saliendo de la boca de Jesús como la fuerza, el poder, la fuerza penetrante del mensaje que Él está revelando a su siervo Juan. Y así un pasaje fuera de la Biblia viene a servirnos de argumento o de base para entender un pasaje en el Apocalipsis. Fuera del Apocalipsis, para explicar uno en el Apocalipsis. Exactamente.
muchachos, jóvenes, pastores, amigos en casa, sé que hay preguntas que se están despertando en ustedes en escuchar este material que estamos compartiendo. Es por eso que queremos pausar ahora y darle los datos para ustedes enviar preguntas al tema, al libro de Apocalipsis. Así que ya regresamos en unos segundos. Infórmense, envíen sus preguntas y sean parte de este subpanel. Amén. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno, lo prometido es deuda, así que ya hemos regresado después de esta pausa pidiéndoles sus comentarios y preguntas, cualquier inquietud que ustedes tengan. Por eso tenemos al pastor Carlito Muñoz y al pastor Héctor Delgado para atender esas preguntas, incomodidades. Bueno, antes de la pausa estábamos hablando acerca de la espada de dos filos, pastor Héctor. Sí, estuvimos estudiando y comparando este pasaje con uno en el libro de Hebreos y descubrimos que la espada de doble filo es una expresión que refleja el poder penetrante del mensaje bíblico o la palabra de Dios. Amén. 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 Bueno, también queremos darle, ¿verdad?, los recursos y las herramientas a las personas que están con nosotros para que cuando vengan este tipo de preguntas y quieran empezar a hacer estudiar con otras personas que tengan estos principios. Ese principio que estamos estudiando está en el 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Sí. Lo que hizo el pastor Delgado fue que él no le dio su propia interpretación al versículo, sino que permitió que la misma Biblia, ¿verdad?, Se explicara. nos explicara qué representaba esa espada de dos filos y ese principio. Amor, lo puedes leer en Segunda de Pedro 2, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces aquí donde cuando estamos hablando al principio, las tres cosas que necesitamos para entender la Biblia y la profecía en el libro Apocalipsis. Sí. Una actitud correcta, ¿verdad? Una actitud dispuesta a aprender. Una Biblia, como vimos ahora con el ejemplo de dejar que ella misma nos interpretara. Y tercero, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces fue quien trajo esta revelación, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a entenderlo también. ¿Para qué? Para que ninguna profecía de la Escritura sea de interpretación privada. Habíamos dicho que corremos el peligro, ¿verdad? Si yo vengo y interpreto el dragón de Apocalipsis 12 como China, ¿qué pasa? Que entonces yo estoy poniendo mi entendimiento en peligro, mi vida espiritual en peligro, porque quizás eso no es lo que Dios me quiso revelar. Dios me quiso revelar que el dragón es el diablo, ¿verdad? Y no queremos malinterpretar y malentender las profecías, porque es el mapa, es el GPS, el Señor, el que nos ha llevado. Así que sabemos que estamos en la interpretación correcta cuando dejamos que la misma Biblia se interprete. Sí. De hecho, en Apocalipsis 22 dice que hay una maldición para el que añadiere, ¿verdad? Las plagas caerán, o el que quitare será su nombre borrado del libro de la vida. Eso es una advertencia muy fuerte, a decir, yo tengo que venir aquí y decir, mira, esto no es lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que el internet dice, lo que escuché al vecino decir, no. Yo tengo que ir a la fuente principal, yo la llamo la constitución del reino de Dios, que es la palabra de Dios. Cabe decir que si las escrituras no son de interpretación privada, es por una razón fundamental. No es el hombre que le da origen. Por lo tanto, el hombre no determina lo que la escritura dice. Aunque el significado de las escrituras puede correr a través del hombre, del ser humano, realmente el ser humano debe entender que se está jugando la vida en la interpretación del texto bíblico. Excelente. Esa advertencia que usted señaló del libro de Apocalipsis demuestra en forma fuerte, directa, que si bien esto es una revelación que en su bondad Dios está comunicando, Dios hace claro que no lo podemos tomar a la ligera ni manosearla en forma irresponsable. Tenemos que producir un acercamiento responsable, reverente al texto bíblico, permitiendo que el texto mismo sea quien nos guíe. Sí.
Y algo que me gusta también, no solamente del Apocalipsis, pero la Biblia en general, es que Dios es bien repetitivo, ¿verdad? Sí. Dios repite muchas veces. ¿Para qué? Para que no vengamos a una frase que conocemos muy bien, un versículo sin contexto, es un pretexto, ¿verdad? Que tenemos que dejar que si Dios explica este concepto, esta idea o esta frase, tenemos que entonces ir al resto de la Biblia para confirmar, ¿verdad? Sí. Que lo que estamos entendiendo. Y aún también, bueno, es que esto está increíble porque también hay veces que un símbolo puede tomar varias, puede representar algo en un lugar. Sí, por ejemplo, el dragón fuera del Apocalipsis, que ahí en Apocalipsis representa a Jesús en el capítulo 5, pero en una de las cartas del Nuevo Testamento representa a Satanás como león rugiente. Exacto. Un símbolo puede ser utilizado para diferentes cosas. Y en La Jeremías. serpiente es utilizada como un símbolo de Jesús siendo levantado por nosotros en Juan 3, pero en Apocalipsis es el dragón, Satanás. Exacto. De manera que el contexto debe determinar cómo el escritor está utilizando el símbolo. Pero muchas veces agarramos cualquier parte de la Biblia para nuestra conveniencia. sí, nuestra conveniencia. Lo que pensamos, pues así es. Sí. Y así lo dijo fulano de tal y así me lo memoricé yo y ahí me quedé. Y con esto hay que recalcarlo. Si malentendemos la Biblia, si malentendemos las profecías, si no estamos siguiendo lo que Dios nos está tratando de revelar, nuestra vida está en peligro, nuestra vida eterna está en peligro porque Dios está tratando de mostrarnos y decirnos, mire, estas cosas que van a suceder, estas cosas son serias, ¿verdad? Sí. Esto es un asunto de que si tú seas engañado, tú, como quien dice, no te vistas que no vas, ¿verdad? Tenemos que nosotros como hijos de Dios poner a un lado que es muy común, ¿verdad? Que queremos seguir lo que nos gusta, lo que nos es común. enseñaron. Una tendencia natural en el corazón humano, en la naturaleza humana. Y acordarnos de Jeremías 17:9 que dice que el corazón humano es engañoso, es perverso, Más que más que cualquier todas otra las cosa. cosas. Entonces el cristiano, cuando se rinde el yo, lo que habíamos hablado en el primer programa, ese yo se rinde y nuestra confianza total debe ir en la palabra de Dios y que todo lo que creamos y entendamos sea bíblicamente fundada. Y entonces cuando hacemos eso con una buena actitud, el Espíritu Santo siempre nos va a bendecir, ¿verdad? Amén. Creo que hubo también Otro símbolo creo que podemos sí, una quizás una abrirle un poquito pregunta. de tiempo para... Sí, Sí, había, ¿qué es la bestia? Eso es lo que la gente pregunta, que La quieren bestia. saber la bestia. ¿verdad? Rápidamente que uno dice Apocalipsis, ¿cuál es la bestia? Exacto, bestiacéntrico el libro Apocalipsis. Exactamente. Vamos a ir a Apocalipsis 13, ¿verdad? Ok. Lo que estamos haciendo es simplemente, ¿verdad? Dándonos unos toquecitos Sí. para que las personas entiendan qué es lo que vamos a estar haciendo durante la programación, Muy toda la bien. programación, para que vayan viendo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis 13:1. 13:1, ok, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien. Wow. Entonces aquí hay mucho. Cualquier Sí, persona muchos que lee este símbolos. versículo por primera vez piensa que es una película de Hollywood, ¿verdad? Sí. Que todo este asunto, que si una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, pero ahí va el punto que tocó Héctor, ¿verdad? Sí. Símbolos, ¿verdad? Sí. Dios está tratando entonces de darnos un mensaje más profundo, porque esto no es un Godzilla que está saliendo del agua. ¿O no lo es? Ajá. No lo es. Sino, No, porque a veces las personas piensan que es literal. Y no quiero que se sienta que me estoy riendo de ustedes, me estoy riendo con ustedes, porque al descubrir verdades uno se da cuenta, yo pensaba que era al revés, ¿verdad? Exactamente. Así que sí. Vamos a aplicar lo que estamos haciendo, lo aplicamos con la espada, lo aplicamos con el dragón y vamos a hacerlo con la bestia, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos que ir, entonces, ¿en dónde en la Biblia nos explica qué representa una bestia? ¿Verdad? ¿En dónde tenemos que ir? A Daniel Creo capítulo. que Daniel 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos allá. 23. Fue el versículo 23, ¿verdad? Daniel 7, 23. 17 también puede leerlo. ¿O el 17? Sí, También. puesto que el capítulo habla de 4 bestias que surgen, Ok. el 17 y el 23. Ok, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ese es el versículo 17 del capítulo 7 de Daniel. Y el versículo 23 dice, dijo así,
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará, en pedazos. Bueno, ese pasaje de Daniel es ahí donde por primera vez en lo que se conoce como literatura apocalíptica aparece el símbolo de la bestia. Y al surgir, Daniel dice que surgen del mar, algo similar a lo que ocurre en Apocalipsis 13:1. Luego el mismo ángel que le muestra la visión a Daniel o el sueño, como en el libro de Apocalipsis, también hay un ángel guiando a Juan en la visión. Entonces aquí Daniel recibe la interpretación. Estas 4 grandes bestias que has visto son 4 reyes. Pero ahí el término reyes debe ser entendido no como un individuo, porque el verso 23 entonces dice, la cuarta, que ya estaba incluida entre estas 4 grandes bestias, es un cuarto reino. Ahí también hay que entender ahora que reyes se está utilizando como símbolo, como un símbolo derivado del reino propiamente. De manera que cuando hablamos de que una bestia surge, sea de la tierra o del mar o de cualquier otro lugar que apareciera de pronto, que surge del abismo, es evidente que estamos hablando del surgimiento de un poder. De una nación. E incluso también cuando dice que tiene 10 cuernos en el 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino, ¿verdad?, se levantarán 10 reyes, o como muy bien, 10 reinos más. O sea, hay una continuidad, hay una secuencia interesante que más adelante le vamos a entrar en más detalles sobre esta bestia, ¿verdad? Cabe decir, antes de continuar, que una bestia como reino, como poder o como una potencia, una nación, si de pronto ejerce guerra una contra otra, está destacando el ámbito político, militar, de la naturaleza del reino. Pero cuando una bestia de pronto aparece blasfemando contra Dios, intentando hacer algo contra la ley de Dios, como aparece en algunos casos, y eso lo veremos más adelante, estamos entonces hablando ahora de un poder ya que no solo es un poder político, sino también un poder que combina en su estructura, en su naturaleza, el ámbito político y el ámbito religioso. Así la profecía va dándonos pasos, ideas. Y es bueno ver también algo que me gusta, que ayudar a las personas para cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, es que hay una repetición y ampliación, ¿verdad? Dios en la profecía repite y amplía, repite y amplía. ¿Por qué razón? Yo creo que la mejor manera de entenderlo es a los niños, ¿verdad? A los niños y las niñas, cuando van a la escuela, al niño no le dan precálculo, ¿verdad? No le dan álgebra. ¿Qué le dan primero a los niños? Primero le da suma y resta, ¿verdad? Después de suma y resta, después, suma, después la resta, después de la multiplicación, división. Y no suma, resta y multiplicación compleja, sino básica, elemental. Muy simple. Exactamente. Y a medida después entonces va entrando la preálgebra, la álgebra. Eso en la educación se llama la zona de desarrollo próximo. Y lo que hacen es que entonces, para facilitar el aprendizaje del niño o de la niña, lo van ahí en escalitas. Pues Dios también, vamos a ver cuando entremos más en la Apocalipsis, también hace lo mismo, ¿verdad? Como habíamos mencionado en Daniel capítulo 2, una estructura bien básica, un elemento. Después vamos Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Eso nos ayuda a nosotros a entender que estamos siguiendo el panorama profético correctamente, que no estamos interpretando las cosas a nuestra manera, sino que, oye, se repitió. Esto mismo ya lo habíamos visto, porque vamos a ver la bestia, luego vamos a ver la bestia con 10 cuernos, luego con 7 cabezas, luego, y sigue cada vez. Va aumentando y ampliando. Y eso nos ayuda. Por eso yo digo que cuando damos seminarios de profecía, que mi trabajo es fácil, porque mi trabajo básicamente es enseñar lo que estamos haciendo aquí, cómo es la estructura, cómo es el método que utiliza Dios para que nosotros mismos podamos entenderlo, ¿verdad? Así es. Y nos lleva como niños también. Y gracias a Dios por eso, porque imagínate si así de repente, de cantazo, como dicen en mi país, te da todo sin explicación previa
y tienes algo grande en tus manos, ¿cómo vas a romper esto, a digerirlo para poder entender todo? Así que Dios en su misericordia por nosotros, pues nos está dando explicación y va a ampliar un poco más y abarcar más, y poco a poco vamos a lograr llegar a y no solo, yo me di cuenta que también no solo para entender nosotros, sino para que nosotros mismos también podamos explicar a otra persona. Exactamente. Exactamente. Sí. Ahí es donde lo aprendido se concreta en nuestra mente cuando lo enseñamos, que es la idea, ¿verdad? Sí, cuando dice en Mateo 28, Cristo dice, id de hacer discípulos. Así es. Nuestro trabajo es, yo quiero enseñarte, yo quiero que tú aprendas, pero ahora yo quiero que tú vayas y le enseñes a otros. ¿Para qué? Para que la persona también pueda tener la esperanza, conocimiento, todo lo necesario para que podamos desarrollarnos como... La adquisición del conocimiento, si solamente se limita a adquirir, deja como conocimiento digerible, manejable, un % muy mínimo. Si no se comparte, esa práctica se pierde, esa oportunidad de reafirmar lo aprendido se pierde. Exacto. Y ahí viene la repetición también, ¿verdad? Nuevamente, reforzando. Bueno, ¿existen otros tipos de profecías o...? ¿Interpretación? Sí, ¿verdad? Interesante pregunta. Interesante pregunta y creo que es sumamente importante. Nosotros entendemos que, según se ha estudiado, es que hay dos tipos de profecía, ¿verdad? Básica, ¿verdad? Estamos hablando a nivel básico, la profecía, lo que se conoce como la profecía clásica y la profecía apocalíptica, ¿verdad? La profecía apocalíptica, pues yo creo que el nombre lo dice. Apocalíptica. El futuro. Y entonces no está solo el libro de Apocalipsis, sino hay un acompañante que lo acabamos de ver en la profecía apocalíptica, que es el libro de Daniel. El libro de Daniel, sí, ¿verdad que sí? Pastor, ahora le tiro la pregunta a usted, ¿verdad? Ahora le tiro la pregunta a usted. ¿Cómo podemos entender la profecía apocalíptica con la profecía clásica? Sí, podemos, para muchos eso puede ser que no diga mucho, clásica, apocalíptica, pero si no me dan un ejemplo, no me explican, me quedo a sí mismo, solo sabiendo que hay dos tipos de profecía, pero no puedo distinguirlas, las leo y no sé cuándo estoy en una y estoy en otra. Hay una similitud en ambas profecías, ambas tienen su origen en Dios. Amén. Ambas son comunicadas por Dios a través del agente humano, en este caso el profeta, hombre o mujer, y tienen como foco el pueblo de Dios. En ocasiones la profecía clásica se bifurca un poquito del pueblo de Dios a otras naciones. Por eso encontramos en Jeremías, Ezequiel e Isaías profecías contra Tiro, contra Egipto, profecías contra Babilonia. Pero en ese sentido no deja de tener su origen en Dios y de estar siendo transmitida por un hombre. Una diferencia fundamental es que la profecía clásica está focalizada en un evento local e histórico, en un momento particular del tiempo. Por ejemplo, si leemos en Amós o en Ezequiel, viene el día, y los habitantes de la tierra o toda la tierra, esas expresiones, aunque suenan muy universalistas, por la categoría donde está incluida en profecía clásica, pueden hacer referencia a toda la tierra de Israel. O si la profecía es hacia Babilonia, entonces toda la tierra hace referencia en forma limitada a toda la tierra de Babilonia, porque es el foco de la profecía. Esas profecías tienen una particularidad. Están haciendo referencia a un evento local e histórico en los días del profeta, pero están estructuradas en una fraseología que deja entrever como que hay algo más. Y entonces, en ese sentido, la profecía clásica se convierte en una profecía tipológica, que pasa a representar ahora un evento que es como un evento que en el tiempo del fin es similar a ese que ocurrió en la historia, pero que ahora, en lugar de ser local e histórico a una nación, ahora es universal en la historia entre todas las naciones. Lo que estamos diciendo entonces, la profecía clásica o la profecía general, entonces se encuentran en todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Sí, por lo menos en la mayoría de los libros proféticos. La gran mayoría de los libros. Otros son de naturaleza histórica, narrativa, y creo que piensal, exactamente. Sí. Entonces aplica a la situación local y literal del profeta que da el mensaje.
¿Están conmigo? Entonces Dios le da un mensaje a ese profeta le va a dar el mensaje al pueblo y ese mensaje aplica para ese momento, ¿verdad? Ok. Ese mensaje aplica para ese momento, para ese para el pueblo de Dios en ese contexto literal que estamos hablando de Israel. Pero es muy interesante notar, y creo que es bueno señalarlo, que en el libro de Apocalipsis, Juan utiliza estos eventos, estas profecías literales locales que ya han pasado, porque eso era para el pueblo directamente, y Juan le da entonces una aplicación que ahí viene el concepto apocalíptica, ¿verdad? Juan entonces utiliza esos mismos conceptos, pero ahora ya no se aplicaría de manera literal local, sino ahora tiene una aplicación mundial, universal. Entonces, ustedes quieren decir que, por ejemplo, la profecía bíblica clásica, entonces es solamente local, pero la apocalíptica es mundial. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la profecía clásica general, algo que es muy interesante es cuando entonces Juan utiliza los mismos eventos, o sea, utiliza esa profecía clásica, ¿verdad? Con sus elementos, con su lugar, eventos, personas. Incluso nombres a veces. Nombres directamente, y le da una aplicación en Apocalipsis, pero ya la aplicación es universal, ¿verdad? Creo que tenemos algún ejemplo, ¿verdad? Que podemos compartir. Sí, tenemos ejemplos, pero vamos a una pausa, ¿verdad? amigos, porque necesitamos identificar el programa y que queremos que ustedes no se pierdan ninguna edición del programa que estamos presentando, Salvación en Señales y Símbolos. Así que regresamos en breve. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Ay, pastor, usted fue el quien estaba aclarando, ¿verdad? Estamos hablando de la diferencia entre la profecía clásica y Clásica y apocalíptica. apocalíptica. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Jeremías Capítulo 18. 18. Sí. ¿Cuál versículo? Desde el versículo 1 se narra algo que Jehová le pidió al profeta que hiciera, ir a la casa de un alfarero y ver cómo él estaba formando una vasija que de hecho se deformó en sus manos, pero él pacientemente la tomó y la rehizo. El Señor dice en el verso 5 entonces, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Luego dice, verso 7, en un instante hablaré contra naciones y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Ahí hay un elemento que es un principio de la profecía clásica, y es el elemento de condicionalidad, algo que no aparece en la profecía apocalíptica. Mientras la primera es condicional, es decir, yo doy un mensaje, pero si mi mensaje causa una reacción y se produce un arrepentimiento, yo le doy marcha atrás a lo que pensé hacer. El caso de Nínive con Jonás. Pero en la apocalíptica, cuando dice que una bestia surgió del mar, atacó el pueblo de Dios, recibió una herida, se recupera, crea una crisis en el último tiempo, eso no es algo que quizás ocurra, eso es lo que Dios vio en su sabiduría y omnisciencia lo que ocurriría y codificó el mensaje y lo dio en la profecía apocalíptica. Más adelante la profecía dice a sí mismo, yo puedo hablar para construir y edificar una nación, pero si esa nación se aparta en sentido contrario, entonces esa nación es destruida, es el elemento condicional. Entonces, y es importante recalcar eso porque alguien podría tratar de darle un aspecto condicional a una profecía apocalíptica. Perfecto. Y ahí es donde se corre el peligro, ¿verdad? Por ejemplo, la marca de la bestia es un tema muy, muy debatido y muy céntrico dentro del Apocalipsis. No es algo que vamos a ver si ocurre o eso ocurre si pasa esto. No, eso inevitablemente ocurrirá. Amén. Amén. Entonces, dentro de la lucha de la profecía clásica general, entonces tenemos la situación local literal, son profecías condicionales. También cumplimiento dual,
¿Podemos hablar del cumplimiento dual y el cumplimiento no dual? Algunas personas hablan de doble cumplimiento, pero a mi entender creo que sería más saludable hablar de una profecía que ocurre a nivel local, pero que al mismo tiempo tipifica o representa otro evento futuro, que de hecho no está revelado todavía, pero que con el tiempo, cuando la revelación surge, se origina, se establece, entonces queda conectada. Una ya pasó a representar la otra. Esta fue local, aquella será universal. Diríamos que no dos cumplimientos, sino un cumplimiento que tipifica otro evento. Y creo que uno de los mejores ejemplos de eso es la profecía de Mateo capítulo 24, ¿verdad? Con la destrucción de Jerusalén. ¿Verdad? Ahí vemos que ocurrió literalmente. En el año 70 Cristo dijo, estas piedras no quedará una sobre otra. Y en el año 70 sabemos que históricamente los romanos destruyeron el templo. Exacto. Pero también entonces nos está dando un cuadro, un panorama más adelante, ¿verdad? Eso Profético. lo toma como un ejemplo de lo que ocurrirá en el fin del tiempo. Exactamente. Entonces, es interesante porque entonces nosotros, cuando estemos estudiando la profecía, aquí repite nuevamente, ¿verdad?, el asunto de que nosotros tenemos que venir y decir, ¿será que estoy entendiendo correctamente? ¿Verdad? ¿Será que estoy entendiendo estas diferencias? Porque no quiero que entonces yo creo que esto no va a pasar porque a mí me enseñaron que hay veces condicional, sino saber que esto viene, ¿verdad? La segunda venida de Cristo va a venir, independientemente estemos listos o no, pase lo que pase, llueve y escampe, Cristo va a regresar. Y eso nos ayuda a nosotros para no solamente nuestra propia vida, sino para otras personas ayudarlo. También podemos decir que la profecía apocalíptica describe una lucha cósmica entre Dios y Satanás, ¿verdad? Una batalla universal, pero manifestada por medio de sucesos históricos, ¿verdad? ¿Sería eso como tú ves? Sí, ya hemos descrito la naturaleza de la profecía clásica como eventos locales históricos condicionales, que representan otros eventos mayores ya globales. Pero parece, de pronto puede que la gente diga, pero todavía no entiendo la definición de la apocalíptica. La profecía apocalíptica es un género literario, es una profecía descrita en un formato muy particular, muy único. En lugar de hablar de una nación, se habla de un reino. En lugar de hablar de la destrucción del reino por la invasión, puede hablarse de un ejército de langostas cayendo sobre una montaña. Para poner un ejemplo, la caída de un reino puede ser descrita como una estrella que cae y se hunde en el mar. Y realmente esos elementos simbólicos son lo que le dan la cualidad o la naturaleza de apocalíptico o apocalíptica a la profecía. Si están involucrados símbolos donde Dios está revelando, mediando la revelación o comunicando la revelación a través de un ser angelical, un ángel, y el mensaje es obtenido bajo códigos o símbolos, figuras que representan una realidad mayor u otro tipo de realidad en la historia, como una nación, un evento, un hecho, una persona, como Jesús, que es un cordero y un león, pero es una persona, como una bestia, pero es un reino, ¿entienden? Entonces, visto de esa manera, cuando presenciamos esos elementos en una descripción profética, podemos estar seguros que nuestros pies se han puesto sobre profecía apocalíptica. Amén. Amén. Entonces, vamos a darle un repasito ahí. Profecía clásica, ¿qué entendemos por profecía clásica general? Profecías locales. Ok. Cumplimiento, ¿cómo son? El cumplimiento es local. Ajá. ¿Y condicional, incondicional? Ese es condicional. Condicional, ¿verdad? Sí, porque... Significa que muchas veces Dios da un mensaje, especialmente a veces un mensaje de juicio, ¿verdad? Que va a venir juicio y Dios está buscando que haya un arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento, entonces Dios puede aguantar ese juicio que va a llevar a cabo, ¿verdad? Pero dentro de la profecía apocalíptica, entonces, recordemos que principalmente los libros de Daniel y Apocalipsis, aunque encontramos elementos apocalípticos en otros libros. Hay algunos elementos apocalípticos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 24 al 27, hay en Ezequiel, en Jeremías. Jeremías 4. Zacarías es un libro con mucho contenido apocalíptico por la naturaleza misma de la narración. Pero en Daniel es un caso único, muy particular, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo
Naturalmente, hay pasajes apocalípticos, algunos los categorizan así, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde habla del impío, el hombre de pecado, y así sucesivamente. Pero Apocalipsis es un género único en el Nuevo Testamento, como Daniel lo es en el Antiguo. Amén, amén. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la estructura literaria. Yo creo que ayudaría también a entender un poco cómo está desglosado el libro de Apocalipsis, cómo está, ¿verdad? Cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Y según hemos visto, se puede describir, por ejemplo, nosotros empezamos en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Que hay como una introducción, ¿verdad? Pero luego entonces vamos a ver un programa más adelante que ya entonces empezamos a entrar en visiones, ¿verdad? Entonces se divide el Apocalipsis en varias visiones. Está estructurado de una manera donde lo que habíamos mencionado, hay una repetición, ¿verdad? Pero a la misma vez se nos presentan conceptos nuevos para ampliar, para crecer. Creo que podemos dividir, si tuviéramos que dividir el Apocalipsis en dos partes, ¿dónde empezaríamos? Empezar a dividir el Apocalipsis en dos partes. La primera parte, yo creo que el consenso que se ha llegado, se ha entendido, es que del 1 al 14, ¿verdad? Y del 15 al 22, ¿verdad que sí? Esa primera es parte que estábamos hablando cuando hablamos de la profecía apocalíptica, una perspectiva histórica, ¿verdad? Un enfoque histórico, y vamos a ver cuando entremos entonces en la segunda parte, que es del 15 en adelante, podemos decir que es una perspectiva escatológica, ya llevado a cabo los juicios. Con eventos hacia el futuro. ¿Verdad? Claro, cuando hablamos de historia y escatología, estamos hablando de eventos que ocurrieron y eventos que van a ocurrir. Pero no quiere decir que cuando yo estoy, por ejemplo, leyendo Apocalipsis 12 al 14, yo estoy en la mitad del tiempo que ya pasó y la mitad del tiempo que falta por ocurrir. Esos son recursos técnicos, un tanto técnicos, que se utilizan para ubicarse en la forma de abordar la profecía. Necesitamos acercarnos entendiendo cómo Juan formó el libro así. Por ejemplo, lo que se conoce como parte histórica no quiere decir que no tiene elementos escatológicos que apuntan hacia el futuro, muchísimos. Pero los eventos predominantemente son ya a esta altura del tiempo eventos históricos. Sí. También la primera parte del Apocalipsis hasta el capítulo 12 al 14 están dominados por tres entidades, tres personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El capítulo 12 al 14 están dominados ya la narración por tres personajes: el dragón, la bestia y el falso profeta, que ha sido llamado como la Trinidad satánica o la falsa Trinidad. El dragón, perdón. La bestia. ¿Bestia quién? Perdón, el dragón, la bestia y la bestia que sale de la tierra o falso profeta. Sí, eso es Apocalipsis 16. Ajá. Juan se ha descrito, algunos expertos que han analizado la estructura del libro, no se ponen de acuerdo tampoco, pero hay un consenso muy bueno y se percibe que Juan fue muy cuidadoso. A Juan se le considera como un arquitecto literario. Juan no tiró las narraciones allí. Juan organizó de una manera, guiado naturalmente por el Espíritu Santo, que es el que guía o lleva, literalmente, ¿verdad? Guía o lleva al profeta. De manera que sí, indiscutiblemente el elemento humano existente en Juan operó allí, pero el Espíritu de Dios guiando a Juan le dio esa forma. Cabe decir que la primera parte entonces está formada por tres septenarios o tres cadenas proféticas: las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Y parece, cuando tú empiezas a describir, parece como un poquito técnico, pero cuando ya tú ves la realidad dices, wow, sí es verdad, está ahí. Estoy cansado de mirarlo ahí, pero nunca lo entendí como en ese contexto. El Señor nos abra los ojos. Amén. Y también es bueno, los números son muy importantes. Los números siempre tienen representación. Por ejemplo, el número 7 representa plenitud, totalidad, perfección. Entonces, cuando nos habla del número 7, vamos a ir viendo ya, ¿verdad?
Cuando entremos ya en el próximo programa, empezar a estudiarlo, vamos entonces a ver cómo los números juegan un papel dentro de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas. El número 7 todo el mundo dice que es el número perfecto, pero vamos a profundizar en los programas próximos acerca del número 7. Pero antes de despedirnos, quisiera tomar este momento de invitarles a comunicarse directamente con nuestros invitados, el pastor Carlos Muñoz. Por favor, comparte tus datos de contacto. Tú das seminario en cualquier iglesia, en cualquier país, ¿verdad? Donde nos inviten. Donde los inviten. Donde nos inviten. Muy Nosotros bien. damos seminarios Así que ya escuchó el público. Amén. Amén, exactamente. Y nos puede conseguir a mí y a mi esposa. El correo electrónico puede ser carlitosmuñoz@gmail.com. carlitosmuñoz@gmail.com. Ahí nos pueden escribir también. Y también nos consiguen en Facebook y en YouTube. Para ambos, Facebook y YouTube es Descubriendo el Apocalipsis. Ahí entonces, por ejemplo, mi esposa se enfoca mayormente en el libro en Facebook y ahí pone devocionales, videos, temas, documentales. Yo me enfoco más en YouTube, en donde estoy subiendo predicaciones, temas, también documentales que se complementan. Por ahí nos pueden escribir y por ahí nos pueden contactar. Perfecto. Y el pastor Héctor Delgado, autor de muchos libros y material de la Apocalipsis también. Bueno, voy a imitar a Carlos, el pastor Carlos. Pueden encontrarnos a mí y a mi esposa también, que lamentablemente no está con nosotros, está en mi país de origen, la República Dominicana. Una situación que estamos orando para que el Señor pueda ayudar allí. Amén. Pueden conseguirnos en Facebook a través de mi nombre, Héctor A. Delgado, también como HAD Libros en Facebook y en la página web hadlibros.org. hadlibros.org. Perfecto. ¿Y también da seminarios a donde quieran lo inviten? Por mis compromisos ministeriales no estoy saliendo tanto, pero con tiempo podemos hacer los arreglos. Bueno, ya se sabe, las cosas con tiempo se dan muy bien. Solamente nos resta unos segundos, así que les quiero agradecer a todos ustedes por el tiempo compartido ahora y gracias a ustedes en casa por haber sacado este tiempo, no solamente para estar con nosotros, pero acercarnos más a Dios y entender su carácter y su amor por nosotros y su provisión. Hasta la próxima edición de su programa.